Normalmente, según el testimonio de otros predicadores, normalmente, cuando uno sube al púlpito, tiene temblor y temor. Pero hay ocasiones en que ese temor y ese temblor se acentúa. Se acentúa por el tema en el que vamos a tratar en esta tarde. Hace 2 semanas, cuando nuestro pastor hablaba del perdón, yo pensé que poca cosa más podría decir yo. Pero después, repasando el texto en el cual vamos a basarnos, entendí y comprendí que el perdón de Dios tiene muchos matices, muchos caminos, y en cada uno de ellos aprendemos. Vamos a leer unos versículos más en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer en primer lugar el versículo 15. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a seguir en el 21 hasta el final. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Asiendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo, cuando inicia este capítulo, que en realidad cuando uno lo lee más profundamente, todo el capítulo es una unidad, porque este capítulo es motivado por ciertas preguntas que le hacen los discípulos. En realidad Mateo es muy discreto, digo discreto, porque él ha sintetizado mucho la pregunta que le hacen a Jesús. No dice lo que ocurrió antes. Jesús acaba de decirles a los discípulos: vamos a ir a Jerusalén, voy a ser entregado a los hombres, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Y según Lucas, que nos aclara y nos amplía un poco lo que ocurrió durante el camino hacia la ciudad de Capernaum, que es hacia donde iban los discípulos, se originó una discusión no pequeña. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Seguramente eso dio lugar a más de una acritud. Las respuestas de Jesús yo creo que sorprendieron bastante a los discípulos. La primera: Señor, ¿quién es el mayor o será el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús fue: el que se humilla como un niño. Pero ay de aquel que hace tropezar a aquel que se humilla como un niño. El Hijo del Hombre, continuará diciéndoles y ampliando, ha venido justamente a salvar a aquellos que se humillan
como los niños, porque no es la voluntad de mi Padre o de vuestro Padre que ninguno de ellos se pierda. La segunda pregunta, ya realmente, y esta la hizo Pedro. Pedro es el hombre que, no sé, a mí me da la impresión que da la sensación que esté un poco apartado de todo lo que han preguntado los discípulos, porque dice que entonces se le acercó Pedro, o quizás le hizo la pregunta un poco más íntimamente, pero la respuesta de Jesús fue pública. Él le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Para un judío eso era ya el sumum del sumum, porque para los judíos se podía perdonar una vez, 2 veces y 3 veces, pero a la tercera, si no había arrepentimiento por parte del ofensor, ya no se le perdonaba. Seguramente el contacto de Pedro con el Señor Jesús había abierto su corazón al perdón, y él dice hasta 7 veces, teniendo en cuenta que el número 7 es el número perfecto en la Biblia. Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7, un número incalculable. Sin embargo, el Señor Jesús siguió hablando sobre este tema y empieza con estas palabras: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía que pasar, o a un rey que tenía que pasar cuentas. Él va a empezar y les va a aclarar unas premisas que son primordiales en el reino de los cielos y que son diametralmente opuestas a las que se rigen los reinos de este mundo: el perdón. Seguramente, si los discípulos no recibían una enseñanza mucho más amplia que la que habían recibido en la respuesta que le había dado a Pedro, perderían de vista una cuestión fundamental, como decía. La misericordia es fuente de perdón, por la cual, como decía, les contó esta parábola. Quisiera primero que consideráramos qué es la misericordia, porque si no tenemos claro qué es hacer misericordia, seguramente no podremos entender todo lo que vino después en la parábola. En el Antiguo Testamento, el término que se utiliza mayoritariamente para determinar o decir la misericordia es el vocablo hebreo Gesed. Significa fidelidad a un pacto entre 2 personas. Pero cuando esas personas, una de ellas tiene más poder, es más alta en dignidad o sencillamente en majestad, entonces el término cambia y se utiliza como un acto de misericordia, de compasión o de gracia hacia la persona que tiene delante, el que tiene más poder. Este es el caso de la relación entre Dios y los hombres. El acto de misericordia de Dios es un poder, es un favor que nos hace, es una gracia que tiene con nosotros, y que seguramente, mejor dicho, no seguramente, es así, por lo que vemos en el Antiguo Testamento, tanto a su pueblo, Israel, como a los individuos. Algunos ejemplos. Cuando Israel en la época de los jueces era atosigada por sus vecinos, seguramente eran atosigados porque ellos habían ido apartándose de los caminos del Señor. Y dice el texto bíblico: Yahvé les levantaba jueces, y todo el tiempo que estaba el juez vivo, él hacía misericordia con ellos, librándolos de sus enemigos, a causa de la aflicción que los oprimía. David, después de haber pecado con Betsabé, él escribió aquel salmo tan hermoso: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, oh Dios mío, conforme a la multitud de tus piedades, de
de tus compasión, borra mis rebeliones. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí, Israel, mi misericordia, ni el pacto de paz lo quebrantaré, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti, Israel. Y esto estaba dicho por el profeta Isaías en un momento determinado de la vida del pueblo de Israel. Ellos, a causa de sus pecados, habían sido expulsados de Palestina, estaban desterrados, habían ido a la cautividad, pero Dios, en su inmenso amor, les recuerda que nunca, nunca Él romperá el pacto. Nehemías, se registra en Nehemías, pero es Esdras, haciendo referencia a la historia de Israel, dice: cuando hicieron un becerro para sí de fundición, y el pueblo de Israel dijo: he ahí tus dioses que te sacaron de Egipto, dice: con todo, a pesar de sus abominaciones, tú, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Sin embargo, cuando tenemos que referirnos al Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó y asumió naturaleza humana, el término misericordia tiene unas connotaciones totalmente distintas. No totalmente inversas, pero sí distintas, porque son sumamente ampliadas. Jesús tuvo un cuerpo humano, un alma humana. Experimentó el amor, la lealtad, la amistad, el dolor, la sed, el hambre, las tentaciones e incluso la muerte. Él llegó a entablar una relación que realmente como Verbo no había tenido nunca. Él, desde su omnisciencia como Dios, conocía perfectamente todo lo que ocurre en el alma humana. Pero cuando Él se tuvo que enfrentar en el diario, en todo lo que nos enfrentamos nosotros como hombre, ahí el término misericordia se transformó en el que utiliza el autor cuando dice que el Señor, movido a misericordia, el término que se utiliza en el Nuevo Testamento y solamente en los evangelios sinópticos y en 3 pasajes, la parábola de los deudores, la parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo. Y siempre tiene que ver con el ministerio mesiánico del Señor Jesús, cuando Él hizo misericordia. Pero como decía, tiene una connotación totalmente distinta. Ya no es el Gesed del Antiguo Testamento, sino esplanizomai. Significa literalmente conmover las entrañas. Yo me he emocionado cuando he oído a Sara. Me he emocionado porque cuando uno está a las puertas de la muerte, entiende perfectamente, o está señalado por la muerte, entiende perfectamente el que le explica que ha estado a punto de morir. Y esto es lo que experimentó el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, cuando se identificó con cada uno de nosotros. Experimentó esas realidades que tú y yo, día a día, tenemos y vivimos con todos los que nos rodean. Solamente en esa tesitura del Dios hombre podía realmente conmoverse las entrañas. Es un sentimiento que tiene que ver realmente con aquel anhelo que se experimenta o que experimenta la persona de querer ayudar al que tiene delante. Y así lo hizo el Señor Jesús. Dice que se conmovieron sus entrañas cuando al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Cuando Jesús, acercándose a la ciudad de Naín, se topó con un cortejo fúnebre y se enteró que iban a enterrar al único hijo de una mujer viuda,
dice el texto bíblico que se conmovieron sus entrañas y deseó ayudarla. Y qué palabras tan sencillas: no llores, no llores. Y a partir de ahí el Señor Jesús resucitó a su hijo. Un leproso, rogándole hincada la rodilla, le decía: si quieres. ¿Cuántas veces habría visto ese leproso? O quizás había visto otras personas curadas por el Señor Jesús, y él le dice: si puedes, límpiame. Jesús, teniendo misericordia de él, dijo: quiero, y extendiendo la mano lo limpió. La misericordia siempre es fuente de perdón, y esto lo vemos reflejado en esta parábola. Ya la hemos leído, solamente vamos a dar unas pinceladas. La deuda que tenía el siervo aproximadamente sería unos 153 millones de euros. Una burrada, una cantidad impagable. Algo que realmente, por más que él dijera te lo voy a pagar todo, era imposible de pagar. Y el Señor ordenó venderle a él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía. Pero el siervo seguía insistiendo: Señor, yo te lo pagaré, retén el castigo, retén ese castigo. La vida de aquel siervo se iba a acabar. No iba a ser nunca más siervo de su Señor, iba a ser un esclavo. Pero la misericordia de su Señor condonó toda la deuda y la canceló por completo. Pero el término que se usa es no solamente que la perdonó y nada más, sino como si nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera existido. Nuestra situación delante de Dios no es distinta de aquel siervo. Nuestra deuda no la podemos pagar, ni podemos hacer nada para condonarla. Nuestros pecados han abierto tal sima entre Dios y nosotros que es imposible que nosotros podamos tender ningún puente para llegar a la presencia de Dios y poder estar en su presencia limpios. Por las obras de la ley nadie se justificará, dice la Biblia, delante de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La misericordia de Dios y su fidelidad al pacto nos alcanzan cuando nosotros pedimos el perdón de nuestros pecados. Es un pacto unilateral. Es Dios quien pone las condiciones. Y es un pacto incondicional. Ninguno de nosotros puede aportar nada a ese pacto. Y el pacto que Dios ha establecido es aquel que determinó e hizo desde antes de la fundación del mundo. Y que Jesús lo plasmó con aquellas palabras que, celebrando la Pascua con sus discípulos, tomó el pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa les dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, derramada por vosotros. Este es el nuevo pacto para la remisión de los pecados. Ahora la culpa ha sido condonada, ha sido pagada. Esta es la forma en que Dios quería que se hiciera. Porque de otra manera, ¿para qué hubiera venido Cristo? Si cualquiera de nosotros hubiera podido alcanzar el trono de Dios y estar en su presencia limpio. Doy gracias a Dios que hay un texto en la Biblia, que es la única vez, por lo menos que yo conozca, en la que se nos dice que hemos de levantar nuestra cerviz. Levantar la cerviz es símbolo de orgullo, símbolo de soberbia, pero en aquel texto no es símbolo de soberbia. Levantad vuestra cerviz, oh pueblo mío,
porque ha llegado el día de vuestra redención. Y aquel día que estemos en la presencia de Dios, aquel día que nos encontremos junto al Padre y junto a nuestro hermano Jesucristo, aquel día levantaremos la cerviz, aquel día levantaréis, no habrá orgullo, no habrá soberbia, porque nuestros pecados habrán sido perdonados y nuestra salvación habrá sido totalmente cumplida. ¿Qué hemos de hacer? Lo que hizo el publicano de la parábola: sé propicio a mí, pecador. Sin embargo, la misericordia de Dios no es un cheque en blanco. El hombre que reiteradamente peca y sigue pecando sin arrepentirse, lo que hace es atesorar para sí mismo ira para el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios. Finalmente quisiera que prestáramos a la última parte de la parábola. El Señor Jesús amplió la pregunta de Pedro. Y en la ampliación del Señor Jesús no se mostró la misericordia, sino la inmisericordia. Todo lo contrario, la inmisericordia. Esta fue la actitud del siervo. Saliendo de allí encuentra a otro que le debía 200 denarios. Algo que trabajando 200 días, que es un largo trabajo, se podía pagar. Pero por más que le suplicó, y es curioso, con las mismas palabras que momentos antes él había dicho a su señor y le había sido perdonada la deuda, con las mismas palabras el siervo no tuvo misericordia, fue inmisericordia. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Cuando el Señor se enteró de lo que había hecho el siervo, que había llevado a la cárcel a aquel que le debía 200 denarios, lo llamó y le dijo: siervo malvado, perverso. Son palabras fuertes estas. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti misericordia? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El término que utiliza aquí el Señor es el eleo. Significa colocarse al lado del otro, tener simpatía, tener empatía. Pero no la empatía que podemos tener para congraciarnos con alguna persona, sino tener empatía y simpatía hacia aquel que realmente está en una ruina o está pasando por un mal momento. Y que en nosotros se genere el ayudarlo en la medida en que sea posible. La interpretación de esta parte no es mía, es del Señor Jesús mismo. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El corazón es el asiento de la vida física, se ve en algunos versículos en la Biblia, pero también metafóricamente es el asiento de la moralidad, de los sentimientos, de los pensamientos. Y en nosotros todo eso cabe. Aflicción, gozo, deseos, percepciones, pensamientos, intenciones, propósitos, voluntades, incluso la fe. Qué duda cabe que cuando somos ofendidos, eso produce en nosotros reacciones. La mayoría de las veces es devolver golpe por golpe.
Y no estoy hablando desde la teoría, estoy hablando desde la práctica. Cuando he sufrido agresión, mi primera intención ha sido devolver el golpe. Pero ¿qué ha ocurrido cuando el agresor he sido yo? He deseado que el otro no me devolviera el golpe, que fuera misericordioso conmigo. Pero a lo mejor ni él ni yo hemos tenido ocasión de poder hablar del tema. Lo ideal cuando hay estas situaciones, lo ideal es que las dos partes pudieran hablar, como unos versículos anteriormente el Señor Jesús ha dicho. Eso sería lo ideal, que las dos partes pudieran hablar y llegaran a un entendimiento y hubiera un perdón. Pero a veces no es posible. Yo tengo que decir que algunas veces no he podido pedir perdón, porque a la persona ya no la he tenido delante. Ha marchado a otro lugar y habiendo yo esperado tiempo, la ocasión se ha perdido. Esto lo ideal sería, como dice el Señor Jesús, reprende a tu hermano estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si el hermano no quiere, ¿qué hacer entonces? ¿Enterrar el perdón? El Señor Jesús también en otra ocasión dijo, si vas a presentar tu ofrenda delante del altar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve, deja la ofrenda y ven y ves y arréglate con tu hermano. Y cuando te hayas arreglado, ven y presenta tu ofrenda. Pero como decía, si no es posible llegar a esa situación ideal, como escogidos de Dios, como santos y amados, teniendo entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, perdonémonos los unos a los otros, si tuviéramos queja los unos de los otros, como Cristo nos perdonó. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia, que este término está muy bien empleado, no soy yo el que va a decir que no, la misericordia se puede alcanzar en nuestro propio corazón, aunque no haya posibilidad de que realmente podamos hacer misericordia con el otro. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y si todo falla, si continúa habiendo realmente fricción, tomemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo supremo. Aquel que no tendría oportunidad de tener a sus enemigos delante de él, porque estaba clavado en una cruz. Pero sus palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Si la misericordia es fuente de perdón, el amor es la fuente de la misericordia. Si nosotros decimos que amamos al hermano, pero realmente no somos capaces de perdonarlo, de perdonar su ofensa, entonces, lamentablemente, seguramente en nosotros se creará un rescoldo que nos irá amargando poco a poco, hasta el momento en que realmente lleguemos a perdonar en nuestro corazón a aquel que nos ha ofendido. Y si somos nosotros los ofensores, tenemos que tener la valentía de ir y manifestarlo. Es posible que tampoco podamos, como os decía antes, pero entonces nosotros hemos de acercarnos al trono de la gracia y pedir al Señor que realmente esa culpa nuestra nos sea perdonada.
La misericordia de Dios siempre, siempre es por amor. De tal manera Él nos amó que dio a su Hijo. Dios ha ejercido con nosotros misericordia. Con todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios ha hecho misericordia con nosotros. Nos ha perdonado. ¿Y cómo nos ha perdonado? Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y de vuestros pecados los echaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Tengo varias heridas en la mano y otra en el brazo. Algunas de ellas está hecha por el trabajo, otras en una operación, otras un accidente. Al principio me acordaba de ellas, porque o bien dolían, o bien picaban, o bien la cicatriz era tan grande que siempre que miraba la veía. Pero con el paso del tiempo esas cicatrices han ido igualándose. Las que tengo en la mano no las veo casi, no se ven. La que tengo en el brazo, que fue profunda, casi no se ve. Pero lo importante, ¿sabéis qué es? No duelen. No duelen. Así será si nosotros somos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Con el paso del tiempo, si hemos perdonado, no dolerá la ofensa. No dolerá la ofensa. Somos ciudadanos de un reino, del de los cielos, que dice que la misericordia es fuente de perdón. Y la fuente de la misericordia es el amor. Amemos y perdonemos, siendo misericordiosos como nuestro Padre Celestial lo ha sido con nosotros.